palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre cada uno de sus hijos. Un día maravilloso para alabar y dar gracias a Dios, porque nos da vida, nos da respirar, nos da fuerzas para mantenernos y seguir en este andar. Bendito sea el Señor, le doy gracias a Dios por este canal, por Vida TV, que nos ayuda a extender el reino, nos ayuda a repartir, a regar la semilla del Evangelio. Gloria sea Dios por ellos. Bueno, estamos en un estudio extensivo sobre el libro de Efesios. Hoy estamos en la parte 11 de este estudio. Así es que llevamos 11 semanas hablando sobre el libro de Efesios y estamos tratando. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 5, cómo ser hijos de luz, cómo poder imitar a Dios, cómo nos indica la palabra, cómo nos guía el Espíritu Santo a través de esta palabra a mantenernos en una santidad perfecta, a caminar en santidad, a caminar en amor para poder ser luz e imitadores de Dios. Para imitar a Dios tenemos que caminar en amor. Para imitar a Dios tenemos que caminar en santidad. Así que son dos cosas que van de la mano para poder ser luz en medio de las tinieblas. Tú y yo podemos ser luz donde quiera que nos paremos, según este capítulo 5 de Efesios. También estábamos viendo, perdón un momentico aquí, ok. El capítulo 10 habíamos visto que era la santidad, fuimos llamados a ser santos, somos santos para el Señor, Él nos ve como santos, pero actuamos como santos para el mundo a través de la sangre de Cristo, Él nos ve sin pecados, así que ahora nos corresponde a nosotros, en el nombre de Jesús, caminar en esa santidad, poder nosotros mantenernos firmes para que el enemigo no gane terreno en nuestras vidas, ¿verdad? Así que esto era algo importante que el Espíritu Santo nos estaba mostrando en estos versos desde el capítulo del verso 1 al verso 7 del libro de Efesios en su capítulo 5. Pero hoy vamos a ver un tema importante porque en este verso 6 el apóstol Pablo nos hace una advertencia. Nos está haciendo una advertencia. ¿Y por qué esta advertencia? ¿Será que los hijos de Dios pueden retroceder a las tinieblas? ¿Será que los hijos de Dios pueden ser hechizados a través de las palabras? Ese hechizo que puede producir las palabras de un hombre o una mujer. Necesitamos entender esto, verlo a la luz de la palabra para que estemos alerta ante este tipo de situaciones que se pueden dar dentro de la propia iglesia. Lamentablemente, esto es un hecho que pasa constantemente en esta era sobre todas las cosas, donde la Biblia nos advierte. Nadie os engañe, dice el verso 6 del capítulo 5 de Efesios, y que el Espíritu Santo sea el que nos ayude, traiga revelación, guianza, nos dé sabiduría para entender, ver dónde estamos en este punto de esta palabra. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe, no necesita. Es tremendo cómo el apóstol Pablo nos está haciendo una advertencia, que el Espíritu Santo sea el que fluye y hable. Nos está haciendo una advertencia. No nos podemos dejar engañar. No podemos ser engañados por la propia palabra de Dios. Siervos, siervas de Dios que cogen la palabra, la acomodan según su necesidad, según su pensamiento, según su voluntad y no la voluntad de Dios, como pueden manipular la palabra para controlar y dirigir la mente de los fieles al Señor. Es tremendo. Esto nos sucede constantemente. Así que vamos a ver a través de la palabra
Los hijos de Dios podemos ser hechizados, podemos estar bajo el hechizo, podemos estar bajo el control de nuestra mente, bajo el control y aún de la voluntad nuestra. Ellos pueden controlar, cualquiera puede controlar tu mente a través de las palabras. Recuerde que las palabras, Jesús dijo, es un espíritu. La palabra es un espíritu. Un espíritu, por eso es que la Biblia dice que tengamos cuidado de lo que sale de nuestra boca, porque nuestras palabras son como semillas que sembramos en el mundo espiritual. Vamos sembrando semillas en el mundo espiritual a través de nuestras palabras. Así que depende de la semilla que entre en tu espíritu, así va a producir ese fruto. Y si esa semilla es manipulación y control y dirige tus pensamientos a un lugar errado de la palabra, como por ejemplo los que terminan diciendo que pequemos y mañana Dios nos perdona porque Dios es amor. Cuidado, no, nadie te engañe con palabras vanas, dice la Biblia. Nadie te engañe con palabras vanas, porque la palabra dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Así es que no podemos, además dice también que la gracia no sea ocasión para pecar. No podemos abusar de la gracia de Dios. Es un requisito indispensable que no nos dejemos engañar por las palabras vanas que salen de un púlpito o de una persona, un líder que te esté guiando. Dice Gálatas 3:1. Mire cómo confronta a los Gálatas el apóstol Pablo, dejándonos saber que sí podemos ser engañados, que sí podemos ser fascinados por las palabras que salen de las personas. Mira lo que dice. Oh Gálatas, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Ya el apóstol Pablo les había presentado el Evangelio, les había hablado de Jesucristo, les había mostrado la verdad. Sin embargo, ellos se habían dejado fascinar, se habían dejado engañar, se habían dejado engatusar por la palabra que sale de un púlpito equivocada. Mira, en la traducción, Dios habla hoy, 9:41, dice así. Dice la traducción, ¿quién los embrujó? Tremendo. ¿Quién los embrujó? ¿Sabe algo? Las palabras, como dije, son espíritu que controlan nuestro entendimiento. Por eso es que la Biblia dice que nos tenemos que despojar del viejo hombre y renovarnos en el espíritu de la mente. Cuando el espíritu que entra al espíritu de tu mente es un espíritu contrario al espíritu de Dios, vas a hacer, vas a actuar conforme tus pensamientos. Lo dice el proverbio, el proverbios dice que nosotros podemos ser, que actuamos según pensamos. Por eso es que está hablando de la necesidad de que no nos dejemos engañar. ¿Quién les fascinó? ¿Quién los embrujó? Mire lo que le voy a decir. Nosotros no necesitamos, los hijos de Dios, que nos tiren una gallina muerta delante de la casa, una brujería, ni necesitamos una magia negra. No, palabras, palabras que entran a tu espíritu, que entran a tu mente, controlan tu mente y no te dejan avanzar. Hay denominaciones que hablan de que el poder del Espíritu Santo era para los discípulos, que ya cuando Jesús, ahora estamos bajo la voluntad de Dios, no bajo el poder de Dios. Y eso es un error. Eso es un error. Otros dicen que Jesús era un profeta, un enviado de Dios, no el Hijo de Dios. Palabras que van cambiando, transformando el evangelio, frenando el evangelio, haciéndole daño al evangelio, porque podemos ser engañados. Podemos ver iglesias donde el pastor controla a través de las palabras a la congregación, como si la congregación fuera de ellos. Entonces manipulan, controlan. ¿Qué me dice de los que hablan de la prosperidad solamente? Entonces queremos mantener el evangelio acomodado a lo que nos conviene, a lo que les conviene. Y esto hace un hechizo en tu mente
Yo recuerdo que hace muchos años estaba en una iglesia donde Dios usó a ese varón de Dios tremendamente en mi vida personalmente, para mi sanidad, mi liberación, en mis principios. Ese fue un hombre clave en mi vida para la gloria de Dios, pero lamentablemente las personas van cambiando, las personas se van dejando envolver y empiezan a controlar. Y una vez esta persona dijo de un púlpito que Dios le había dicho que 30 personas iban a dar 300, iban a ofrendar $300. Y cuando llegué a levantar la mano, el Espíritu Santo me advirtió y me dijo, espera, si yo he hablado, se cumplirán los 30. La Biblia dice que nada sucede sin que Dios advierta a sus profetas, a sus hijos primero. Así es que hay cosas que salen del púlpito que pueden cautivar tu mente, transformar tu mente y llevarte a un hechizo. En este testimonio personal, pude darme cuenta, inmediatamente bajé mi mano, no era de los 30, estaba esperando para que se cumplieran los 30, no llegaron a 15 personas, las personas que levantaron la mano. Inmediatamente me di cuenta que aquella palabra no venía del poder de Dios, no venía del Espíritu Santo, era en su necesidad, en su alma, en su condición, para poder y cuando tú miras el propósito del hombre era extender la iglesia cuando todavía no había extendido en feligreses. Así es que hay cosas que te das cuenta por el Espíritu que no pueden ser posibles. Así es que Dios está hablando y advirtiendo, no se dejen engañar, no, no obedezcan. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 24, en las señales del fin, dice, respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie los engañe. Está confirmando esta palabra, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Hay una anécdota de un otro testimonio, no personal, pero que lo conoció el mundo, una persona que se hacía pasar por Jesús y tenía miles y miles de feligreses. Cuando lo cogieron preso y investigaron, este hombre tenía carros que le donaban la gente, que le ofrendaban prendas, joyas, un hechizo en la mente que no los deja avanzar. Lo controlan, lo manipulan y lo tienen ahí trancaditos, y el propósito de Dios se frena, todo se frena por causa del engaño en nuestro espíritu por palabras. Colosenses 2:8 dice, mira que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabía usted entonces que los hijos de Dios podemos ser hechizados con falsas doctrinas? No necesariamente ser víctimas de un conjuro, un hechizo. No, 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 no. No se necesita eso. Ni la magia negra siquiera, ni blanca, ni de ningún color, ni tomar un breviaje que te puedan dar. Nada de eso se necesita. Solamente se necesita una falsa doctrina, palabras que entren a tu espíritu y controlen tu mente. Nuestra mente queda atada a esa falsa verdad que nos aleja del propósito, nos frena el crecimiento espiritual, no nos permite avanzar, no nos permite hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabe algo? La buena noticia es que si tú y yo somos hijos de Dios, si vivimos la palabra de Dios, nadie nos podrá engañar. Usted podrá leer muchos libros, pero si usted no se lee el libro de los libros, usted puede ser engañado. Usted puede ser engañado. Los libros son buenos, lo he dicho muchas veces, he escrito libros, he vendido libros. Los libros son buenos, pero usted necesita aprenderse primero el libro de los libros para que pueda pesar esa verdad, para que pueda saber si realmente lo están engañando o no, porque sí podemos ser engañados por las palabras que salen de un púlpito. Esa palabra donde dice que todos somos
ya hemos sido sanados, ya no hay nada más que hacer, porque cuando llegamos a Cristo, nueva criatura somos. Eso es una falsa doctrina. Esa doctrina frena la sanidad interior del pueblo de Dios. Por eso es que el pueblo de Dios continúa enfermo. Enfermo entre enfermedades psíquicas, enfermedades físicas, sigue la mente tomada por un hechizo. Así es que nosotros necesitamos entender que sí podemos ser hechizados y no sucederá si usted vive en santidad, si usted conoce la palabra, si usted decide vivir la palabra. Apocalipsis 2:20, en el mensaje a Tiatira, Jesús le reprocha algo muy común en las iglesias que toleran a Jezabel. Nos enseña que no podemos tolerar esas manifestaciones de control y manipulación de los hijos de Dios, como si fueran los dueños de ellos. No podemos tolerar esto. Esto es algo que el Espíritu Santo está advirtiendo en este tiempo, porque vienen tiempos difíciles y veremos cosas más peligrosas, más difíciles suceder dentro de las iglesias por la necesidad que va a haber en el pueblo. Va a haber crisis en el mundo y si no estamos alerta podemos ser engañados y podemos estar siendo, de permitir que la ira de Dios venga a nuestra vida porque hemos sido partícipes, hemos tolerado que nos controlen, que nos manipulen porque no conocemos la verdad. Simplemente, segunda de Corintios 11 en el verso 4 y verso 13 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es tremendo, es tremendo. Falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, obreros fraudulentos que acomodan la verdad, esconden la verdad para sacar provecho de ella y así controlan tu mente, así nos manipulan y no nos dejan avanzar. La buena noticia, como decía, es que Dios ha prometido desde el Antiguo Testamento, en Números capítulo 23, 22 y 23, habla y dice, Dios los ha sacado de Egipto, ya Dios nos sacó del pecado. Tiene fuerzas como un búfalo ahora. Ahora tienes la fuerza del Espíritu Santo. Porque contra Jacob no hay agüero. No hay quien pueda venir contra ti, contra mí, contra los que estamos sellados por el Espíritu Santo. No importa ni aun cuando bebas un breviaje, porque dice la palabra de Dios en Marcos 15, dice la palabra de Dios que aún bebiéramos cosas mortíferas y no nos hará daño. Entonces, ¿a qué le temes? No podemos tener temor. Dice, ni adivinación, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel la que ha dicho, lo que ha hecho Dios. Dios nos ha sellado con el poder de su espíritu. Dios nos ha dado espíritu de sabiduría y revelación. ¿Por qué podemos tener temor? ¿Por qué caminamos en temor? ¿Por qué nos dejamos controlar, manipular? Porque no tenemos el conocimiento de la palabra. Pero ¿cómo obedecer a algo que desconocemos? No podrás obedecer si no conoces la verdad. Si no conocemos la palabra, nunca sabremos la verdad. Entonces iremos como vacas al matadero. Seremos guiados por ellos. Nos engañan, nos hechizan, nos ciegan el entendimiento, que solo vemos la verdad que ellos están hablando porque no conocemos la verdad que viene del cielo. Y hay dos razones principales y es la falta de conocimiento de la palabra de Dios y la falta de intimidad con Dios. Porque en la intimidad con Dios es donde recibimos el poder de Dios, es donde activa Dios esos dones de discernimiento, de sabiduría, para discernir entre el bien y el mal. Ese es el don de discernimiento, el que nos permite
penetrar el mundo espiritual y discernir entre el bien y el mal. ¿Quién está hablando la verdad? ¿Quién está hablando la mentira? Pero no podremos tener ese discernimiento porque nuestros oídos espirituales no están conectados al Espíritu de Dios. No están conectados, no podemos estar alerta. La palabra nos manda velad y orad. Tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que mantenernos en comunión con el Espíritu Santo para que podamos entender y ver el poder de Dios operar en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. En esta parte concluimos diciendo que sí podemos ser hechizados por las palabras que salen de un púlpito, por las palabras de un líder, de una célula que nos controla, que nos manipula. Cuidado, hermanos míos, leamos, meditemos en la palabra, busquemos la intimidad con Dios para que el Espíritu Santo pueda fortalecernos, pueda llenarnos, pueda abrir nuestros ojos espirituales. Dios no puede dar nada que tú no le pidas. Él dice, pide y se os dará, busca y hallaréis. Toca y se abrirá. Él lo está estableciendo, es una ley espiritual que oremos, que nos comuniquemos con el Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar a toda verdad. Dice que Él nos guía a toda verdad. Dice que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que el Espíritu Santo no lo saque a la luz. Así que cuando estamos bajo esa conexión del Espíritu, el Espíritu Santo se encarga de llevarnos de su mano y el Espíritu Santo se encarga de abrir nuestros ojos, los ojos del entendimiento, y podemos ver cuando está equivocado lo que están diciendo del otro lado. Es nuestra responsabilidad, siempre voy a decir esto, es nuestra responsabilidad avanzar o quedarnos manipulados y controlados por alguien. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, porque tenemos que dejar que el Espíritu Santo opere primero en nosotros para nosotros poder ser luz para otros. Así es que cuidado, pues sí podemos ser hechizados, sí podemos ser manipulados, controlados, tomada nuestra mente para que no veamos más que lo que ellos quieren que vean. Asimismo hacen los comunistas, vienen y controlan las masas, tienen modos operandi para controlar y manipular a un pueblo completo y destruir a un pueblo. ¿Cómo no lo va a poder hacer cualquiera de un púlpito? Los falsos profetas, los obreros fraudulentos. Necesitamos estar alerta. Bendito sea el Señor. En los versos 8 al 10 de Efesios capítulo 5, dice así la palabra. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Anda como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es bueno, bendito sea Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tremendo. El apóstol Pablo nos está dando aquí una advertencia muy seria, muy seria. No seamos participantes con ellos. No podemos participar, no podemos seguir tolerando a Jezabel. No podemos, porque en otro tiempo podíamos ser controlados, manipulados, pero hoy somos luz. La luz ha entrado a nosotros, la luz de los hombres es de Jesús. Has aceptado a Jesús, así que ahora tienes la luz del Espíritu que te guía a toda verdad. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora eres luz en el Señor. Anda como hijos de luz. Nos vuelve a pedir que caminemos como hijos de luz. Es necesario entender que como creyentes somos transformados en un faro de luz, que nos ven y saben que algo diferente hay en tu vida. Cuando comenzamos a dar frutos agradables a Dios y a los hombres, cuando llegamos a un lugar, estamos supuestos a cambiar la atmósfera, hermanos míos. Estamos supuestos a que cuando alguien llegue a ti, a tu casa, pueda ser transformada y tocada por el Espíritu Santo, porque es algo que tú cargas dentro, es algo que no se puede esconder. Ya tú eres luz, nada puede
ocultarse cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Perdón, Él nos permite ver más allá. Ahora tenemos, perdón, ahora tenemos un sentido espiritual adicional que se llama el Espíritu Santo. Él abre los ojos de nuestro entendimiento. Lo dice la palabra. Efesios capítulo 1 del 17 al 23, el apóstol Pablo ora para que los ojos del entendimiento nos sean abiertos por el Espíritu Santo. Ahora nosotros podemos ser luz. Cuando comenzamos a dar estos frutos agradables al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor, porque el Espíritu Santo nos ayuda a producir la vida de Dios en nosotros. Qué tremendo, qué privilegio el de los hijos de Dios. Podemos ser tan transformados que ahora el fruto del Espíritu nos puede hacer bondadosos, caminar en justicia y en verdad en todo tiempo. Son fruto del Espíritu Santo. La bondad, la benignidad, el amor para caminar en esa justicia. Si no nos conectamos al Espíritu Santo, jamás podremos producir el fruto del Espíritu. Nunca Dios hará nada que no sea conectándote contigo y con Él. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes cuando oren, entre a su aposento, guarda, cierra la puerta de tu aposento y ora al Padre, que el Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Cuando salimos de la presencia de Dios, salimos brillando, salimos emanando el poder de Dios, así como Moisés bajó de aquella montaña 40 días de ayuno y oración en una montaña, pero cuando bajó nadie podía mirar su rostro porque su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Así resplandecemos tú y yo. Por eso es que Jesús dice que cerremos la puerta, que nos encerremos, que busquemos la intimidad con Dios para que Él pueda, para que nos podamos conectar a esa luz. Para usted tener luz en sus equipos eléctricos, usted necesita conectarlos. Cuando usted lo desconecta, ese equipo puede dar luz. Asimismo, somos nosotros en el Espíritu. Cuando nos encerramos con el Señor, salimos emanando el poder del Señor. Es necesario entender eso. Salimos emanando el poder del Señor. No podemos, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Yo sé que todos queremos agradar a Dios y muchos luchamos con esto y muchos no lo logramos porque no hemos hecho un estilo de vida de intimidad con Dios. Ese es el punto clave en nuestra relación con Dios para andar como hijos de luz. Dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No simplemente que veas lo mal hecho y te vayas de la iglesia. No, ahí tenemos una gran responsabilidad, hermanos míos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos luz en medio de las tinieblas, porque usted y yo somos un instrumento de Dios para reprender esas tinieblas en aquel lugar. Y si usted sabe que ese lugar lo puso Dios y que Dios te mandó a ese lugar, cuando vemos estas cosas de las tinieblas, cuando vemos esta manipulación, este control, tenemos que empezar a ayunar y a orar, a menos que Dios nos diga, es tiempo de salir de este lugar, porque Dios sabe el que se va a convertir, el que se va a arrepentir y el que no se va a arrepentir. Pero nuestra responsabilidad es pelear la buena batalla de la fe por esos hijos de Dios, porque son hijos de Dios que son engañados. Tremendo. Esos falsos maestros, esos falsos profetas, un día aceptaron a Jesús, tienen al Espíritu Santo, pero ellos también están engañados, están bajo un poder, bajo la manipulación de un poder sobre nuestra lucha, no es contra carne ni sangre. Así es que nuestra responsabilidad es pelear la batalla, no solamente irnos del lugar,
y empezar a difamar de ese lugar. Nuestra responsabilidad, bendito sea el Señor, es pelear la batalla por esos hijos de Dios, es pelear la batalla por ellos hasta que Dios nos guíe y nos diga, es tiempo de salir. No le podemos seguir tirando las perlas a los cerdos. Hay guianza del Espíritu Santo, pero cuando obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se encarga de guiar nuestros pasos, de decirnos, es hasta aquí, no sigas perdiendo tu tiempo. Ellos no se van a convertir. Tremendo, ¿eh? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nosotros no podemos difamar lo que está pasando. Podemos venir delante de la presencia de Dios y pelear la buena batalla de la fe. Seguir orando y reprendiendo esas tinieblas porque es nuestra responsabilidad. Así que hemos visto hoy un tema importante, delicado, que es muy común en este tiempo y estoy segura que lo vamos a seguir viendo por mucho tiempo, con mucha más firmeza, con mucho más poder. El diablo se va a levantar con todo en este tiempo. Y estos engañadores van a querer seguir engañándonos, engañando al pueblo de Dios. Pero tú y yo somos luz. No podemos cerrar nuestros ojos ante lo que está pasando en el mundo. No podemos salir huyendo, no podemos irnos y dejar el problema. No, 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 no. Ahí hay hombres y mujeres que realmente están sirviendo a Dios. Ahí hay hombres y mujeres que Dios te va a guiar y Dios te va a usar en ese lugar. Así que espero en Dios que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé ese poder, ese discernimiento para ver en el mundo espiritual lo que está pasando a nuestro alrededor y poder reprender estas obras de las tinieblas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. En el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está. Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón,
divina. Bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Padre con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía, vivimos en su bondad.